con todos, bienvenidos a nuestro programa Desde Abajo, que nos siguen por Hoja de Ruta Radio. Agradecemos la participación de Edison Hurtado. Él es doctor por el Colegio de México en Ciencias Políticas. Doctor por el Colegio de México en Sociología y también es máster en Antropología por Flaxo. Sus estudios están enfocados en la acción colectiva, en la protesta, en la reforma del Estado, en la descentralización y en la reforma política. El día de hoy lo hemos invitado a charlar para realizar un análisis sobre el gobierno de Moreno y entender cómo este gobierno se ha sostenido durante 3 años, pese a no... Edison, bienvenido y coméntanos desde tus análisis cuáles serían estos modos de entender al gobierno de Moreno. Bueno, Carolina, te agradezco mucho por la invitación y creo que este tema es coyuntural, pero también tiene que ver con toda la dinámica de política, cómo ha estado viviendo Ecuador los últimos años. Y es clave porque estamos en una coyuntura, estamos en un cuello de botella en el que pueden salir muchas cosas. Se puede redireccionar este escenario político hacia muchos lados, todos conflictivos, todos contenciosos. Y desde un análisis académico, te podría decir, desde economía política, donde vamos a identificar quién gana y quién pierde después de las medidas que se han tomado y de cómo se han enfrentado la crisis, ¿no? Entonces, no es un tema menor, es un tema súper importante, es trascendental para entender cómo está funcionando el Estado, el gobierno y quién va a pagar la crisis, ¿no? Cómo vamos a sobrevivir después de esta crisis tanto sanitaria como económica que estamos viviendo. Yo te diría como primer insumo que hay que entender que este gobierno, el gobierno de Lenín Moreno, surge como la continuación de la propuesta de Alianza País, la propuesta original. Y esta continuación fue votada por un gran porcentaje de la población. Sin embargo, a las pocas semanas vimos ya giros que marcaban un norte nuevo, un norte que era inesperado por toda la gente que había apoyado a Lenín Moreno. Y esto creo que tiene como hitos muy, muy importantes, ¿no? Un hito claro es cuando Lenín Moreno, sentado en el Palacio de Gobierno, refiriéndose al señor Acosta, que es el presidente del Banco del Pichincha, le dice, ¿no? Yo estoy más cerca de ustedes que de los que me votaron. Entonces eso parecía un mal chiste en un momento, ¿no? Pero después uno va viendo sistemáticamente cómo el gobierno ha girado más hacia esa agenda, una agenda más pro banqueros, pro grupos económicos. Y el otro momento es cuando ya después, un poco, ya ha entrado el gobierno, el propio Lenín Moreno en una hacienda, en una comida, se reúne no solo con el Banco del Pichincha, con el señor Egas, sino con otros banqueros, como el señor Abelardo Pachano, etcétera, y estás totalmente cómodo, integrado, feliz en ese grupo más de apoyo y contención que tiene, ¿no? Entonces, tal vez esto como hitos simbólicos que dejan ver que detrás de todo esto hay más un grupo de poder que está respaldando al gobierno de Lenín Moreno antes que el origen popular democrático que tuvo su votación, ¿no? Y creo que en términos muy concretos también se puede ver esto ya, más allá de lo simbólico, se puede ver en el gabinete, en cómo se compone el gabinete de Lenín Moreno. Cuando comienza el gobierno, él ya cede algunos espacios hacia los grupos corporativos, principalmente en la figura de Pablo Campana, que entra como una figura fuerte de apoyo del empresariado al gobierno de Lenín Moreno, pero que no solo era un diálogo que el gobierno tenía con este sector empresarial, sino que era una cesión de la agenda, ¿no? Y sistemáticamente va mostrando cambios y giros hacia esa dirección, hacia apoyarse más en los grupos financieros y los grupos económicos más consolidados, ¿no? Hasta la llegada de Richard Martínez al Ministerio de Economía y Finanzas, que ya muestra la total alineación del gobierno con respecto a los grupos económicos más poderosos y con una agenda que se retomó desde antes por las cámaras de la producción y los gremios empresariales y corporativos con el Fondo Monetario. Entonces, ese es el origen un poco del gobierno de Lenín Moreno y las medidas que se han ido tomando sistemáticamente han tendido hacia privilegiar esos grupos y esos grupos han tendido a soportarlo y apoyarle al gobierno, pese a que la legitimidad democrática del gobierno está en los suelos, ¿no? No tiene unos respaldos, los indicadores
Últimamente no han salido muchos porque no se han podido hacer, ¿no? Pero los sondeos que se hacen por teléfono también demuestran que son muy bajísimos los apoyos que tiene Lenín Moreno, incluso antes de la crisis, ¿no? En octubre, el año anterior, todo el año anterior estuvo más o menos por cerca del 20% de apoyo popular. La credibilidad del presidente no llegaba a más del 15-16%. La palabra del presidente estaba desgastada, el gobierno no tenía apoyo. En fin, pese a que tiene todos esos niveles de apoyo tan bajos, tiene unos respaldos de los grupos poderosos que hasta ahora le siguen apuntalando. Edison, pero si es que pensamos de esta manera, también podríamos hacer como una crítica en realidad a lo que significa la democracia, porque lo que estamos viviendo es entender que la política se está o se sostiene en definitiva desde los grupos económicos. ¿Qué papel juega el pueblo dentro de la democracia? O sea, ¿cómo podemos entender si es que tenemos o no un poder como pueblo? Pues es muy difícil, ¿no? Porque tienes que, digamos, tener una plataforma organizada, una plataforma en la que se activen demandas más que beneficien a los sectores populares y que a partir de allí se construyan, digamos, actores políticos o instituciones estatales que lleven a cabo esa agenda de las demandas populares. Eso ha estado bastante abandonado sistemáticamente en el sistema político ecuatoriano, ¿no? Existen más bien proyectos de incorporación popular que vienen desde proyectos con vocación popular, pero que no son constantes, no son permanentes, no reciben sistemáticamente el apoyo de los sectores populares, porque también hay una forma de cooptación política y de implementación de las estrategias políticas que son muy efectivas por parte de los grupos corporativos. ¿A qué me refiero esto para no ser, digamos, muy técnico? Que existen campañas de bombardeo mediático diciendo esta ley es buena, esta es la figura que nos va a salvar, este es el personaje más importante, hay dinámicas de, yo diría, manipulación, maniqueísmo y de eufemismos que se juegan en el escenario político que hacen que muchísimos sectores sociales no tengan claro cuáles mismos son los escenarios políticos que estamos jugando. Y eso hace que la disputa política sea un campo súper volátil, ¿no? Súper volátil en el sentido en el que muchos actores pueden entrar allí, unos con intereses muy fuertes, otros con algunas agendas programáticas, y no haya necesariamente un apoyo sostenido a proyectos políticos, ¿no? A ver, en concreto me referiría, por ejemplo, al tema de la consulta popular, ¿no? Cuando desde el gobierno se activó un discurso maniqueo para decir que hay escenarios de corrupción, que hay una figura, la de Correa, que es la figura que condensa todos los males y que todos estamos en acuerdo para atacarle y no dejar que vuelva a ese escenario autoritario, antipopular, etcétera, ¿no? Y ahí se alinearon sectores sociales que parecían ser progresistas, ¿no? Sectores corporativos que defendían prebendas específicas, pero también los grandes grupos corporativos que tienen intereses muy fuertes, la banca, los sectores industriales, comerciales, aquellos que están ahora beneficiándose con las leyes de precarización laboral, ellos todos se sumaron a ese barco y terminaron haciendo una agenda política que era supuestamente la descorreización, y por la descorreización se entendía sacar a la figura de Correa del escenario político, pero luego vendría supuestamente un escenario de muchísimos acuerdos que pudiesen llevar al país hacia el desarrollo, hacia la democracia, hacia reinstitucionalizar la política, etcétera. En realidad, ese es un dispositivo político, esa es una forma de operación política en la cual muchísima gente se embarcó, pero solo unos pocos terminaron ganando en ese escenario, ¿no? Es decir, ahí está cómo se juega la política en estos escenarios, que digamos, ese es un ejemplo, pero se puede poner muchos otros, ¿no? Finalmente, se podría pensar que la gente tenía ya un cansancio de la figura de Rafael Correa, por un lado, y por otro, tal vez se podría también analizar que en el gobierno de Rafael Correa se desmovilizó. Eso hubo una suerte de que ya no existan grupos y movimientos sociales y políticos que Sí, intervengan en la movilización. es que, bueno, yo creo que sí,
En general, hay que ver cómo se construyó ese apoyo popular hacia el gobierno de Rafael Correa, ¿no? Si es que uno ve las cifras, las estadísticas, justo estamos viendo las cifras de Lenín Moreno, que son bajísimas, las cifras de Rafael Correa, e incluso cuando no participó en la última elección, él no era el candidato era Lenín Moreno. Rafael Correa tenía muchos mejores niveles de credibilidad, aceptación. El gobierno de Rafael Correa tuvo niveles de aceptación muy altos, que eran como alucinantes, ¿no? De 75%, se llegaba hasta casi el 80% de credibilidad y apoyo. Si es que uno lo mide por las encuestas, pero al revés tampoco estuvo detrás, en el otro lado, digamos, no estuvo detrás todo un proceso organizativo fuerte, orgánico, programático, ¿no? Los sectores sociales no estuvieron tan activados, hubo una confrontación entre el movimiento indígena y el gobierno de Correa, que programáticamente deberían estar mucho más afinados, pero políticamente están como más con resquicios, y eso se vio en octubre, ¿no? El levantamiento de octubre claramente, en donde la confluencia de sectores progresistas, que correístas o no, ¿no? Tenía mucho más de coincidencia con el movimiento indígena que con otros sectores. Y allí, digamos, programáticamente uno pensaría que debe haber más acuerdos, pero no había tantos acuerdos. Y pescando a río revuelto, quien salió beneficiado de eso fue el gobierno de Lenín Moreno y los grupos de empresarios que le están apoyando. Entonces, no es tan fácil pensar cómo medir, cómo ver el apoyo de los sectores populares hacia ciertos proyectos políticos. Y te digo una cosa un poco más radical. Incluso los proyectos de derecha pueden tener apoyos muy fuertes, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la reacción con Macri en Argentina, ¿no? O la reacción de Uribe en Colombia. Son proyectos que claramente benefician a ciertos sectores de poder, a ciertos grupos económicos, pero que tienen respaldo popular. Y uno diría, ¿pero por qué si es contradictorio? Y sin embargo sucede. El gobierno de Lenín Moreno, que tenía unas claras agendas proempresariales, tuvo un respaldo en la consulta popular que luego fue simplemente despilfarrado, ¿no? No hay una agenda pro sectores populares o pro incorporación económica y social de los sectores más desprotegidos, sino una agenda de protección de los grandes grupos empresariales. Entonces, ¿cómo es que se apoyan a estos gobiernos que, pese a que son claramente pro-concentradores de la riqueza y pro-concentradores de poder, y no están en beneficio de las grandes masas? Entonces, por eso es que pese a las imperfecciones del juego democrático, pese a las imperfecciones de las dinámicas entre grupos políticos y grupos sociales que respalden esos proyectos políticos, pese a todo, todavía está en juego el voto en democracia, ¿no? Y el escenario político se abre de tanto en tanto para ver hacia qué sectores de poder vamos a dar el respaldo popular. Y eso se va a venir en las próximas elecciones. Claro, pero tendríamos que esperar hasta febrero del próximo año. Y ahora, ¿qué escenario podríamos esperar cuando en febrero del próximo año aún no tenemos un líder político que pueda respaldar a las masas populares, por un lado, y tampoco hay liderazgo de parte de la derecha? O sea, creo que en un momento quisieron posicionar a Otto como el candidato de la oposición, y luego lo sacaron del escenario político porque finalmente en este momento no funcionó su figura. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Yo creo que estamos en una crisis muy fuerte, la típica crisis que se llama de representación política. No hay un grupo político, una figura, un partido que represente a grandes sectores. No lo hay. Si es que uno ve los sondeos electorales que se hacen, si es que uno ve incluso las mediciones de a quién está mejor posicionado, el correísmo sigue siendo una fuerza política fuerte, que depende mucho de la figura personal de Rafael Correa, ¿no? Y ya vimos que en la última elección, cuando tuvo que participar Lenín Moreno, la transferencia de votos de Rafael Correa a Lenín Moreno fue muy alta. Ahora habría que esperar a ver si es que la transferencia de votos de Rafael Correa hacia algún otro candidato sigue siendo del mismo nivel, y eso significaría tener un apoyo al menos de 25, 30% más o menos fuerte. Y luego están las otras figuras que no crecen. Nebot tuvo errores estratégicos muy fuertes en octubre. Su propuesta política, pese a que tiene ya largas décadas, no solo en la alcaldía de Guayaquil, sino como miembro del Parlamento,
incluso en los años 80 fue parte del gobierno de Febres Cordero, etcétera. Es una figura que no crece más allá de Guayaquil. Cintia Viteri, por ejemplo, fue la muestra clara, es una candidatura que creció y después se desinfló. Guillermo Lazo es una figura que está allí y que no crece sistemáticamente, es como casi como un Alvarito que está permanentemente queriendo llegar a la presidencia, pero que no tiene los votos, no tiene el apoyo y es muy posible que no llegue, ¿no? Entonces, por eso sale esta figura de Otto a la que todos los sectores que están apoyando a Moreno le quieren respaldar, ¿no? Porque parecería ser que es una figura que emerge, pero en realidad puede que crezca como que puede que no. Este juego político que ha pasado en estas últimas semanas de decir todo lo malo de Moreno es porque es heredero de Correa, es una maniobra política para que todo lo bueno de Moreno se vaya y se concentre en la figura de Otto, ¿no? La publicidad que se le hace a Otto, el lavado de imagen que se le hace a Otto, ¿no? Pero incluso allí tenemos nuevamente fracturas. La ruptura de los 25, que está dentro del gobierno de Moreno, tiene ambiciones propias frente a Otto, que también tiene ambiciones propias, y entonces entre ambiciones y voracidades no hay una plataforma de agenda común. ¿Y esto por qué? Porque en el fondo, no hay un gobierno que tenga una vocación de construir algo colectivo. Lo que hay son lógicas predatorias, y permíteme ese concepto. Lo predatorio es básicamente una noción en la cual cada quien, con una lógica de rapiña, cuando llega al Estado, llega y captura más rápidamente lo que pueda de un pedazo de la riqueza nacional, ¿sí? Y eso es lo que ha estado pasando en este gobierno. Es evidente. Lo mismo que pasó en los años 90. Cuando se tiene un pequeño espacio de poder, ¿no? Se tiene una plataforma de poder, se abocan a hacer leyes que les benefician a los grandes grupos corporativos y no les interesa en ningún momento ni la economía del país, ni la salud de los ciudadanos, ni el futuro de la educación de los jóvenes a los cuales están recortando beneficios, ¿no? Entonces, esta lógica predatoria explica mucho de lo que está pasando con el gobierno de Moreno, pero también explica mucho de lo que pasó en la crisis del 99 y explica mucho cómo fue la política en los 80. ¿Sí? Porque la gente que está respaldando al gobierno de Moreno no ganó las elecciones, ¿no? Entraron por la ventana y tuvieron una pequeña resquicio para entrar al gobierno y desde allí han hecho leyes que han desmontado la capacidad de que el Estado distribuya, que cobre impuestos, que sea progresivo en su cobro de impuestos y que tenga una política pública centrada en educación, salud, en el beneficio de la gente. Lo que han hecho es tener un Estado que beneficie más a los grandes grupos económicos financieros y a los intereses más del capital internacional, no a los sectores populares del país. Edison, y esta lógica predatoria se podría pensar que también es una constante, una sustantiva dentro de la política del Ecuador, porque podemos hacer un paréntesis en los 10 años de Rafael Correa, evidentemente, que se inyectó, digamos, plata a lo público, que se inyectó dinero a lo público, y luego de esto parecería que los grupos económicos vinieron con más hambre a vivir del país. O sea, yo tengo una sensación como ciudadana que en realidad ha sido así. Después de estos 10 años de progreso que tuvieron, y si es que analizamos incluso en América Latina, hubo 10 años de progreso, regresamos a la derecha, pero es una derecha como con mucha más hambre, con mucha más fuerza, ¿no? Que no le importa además en lo absoluto quedar mal, no le importa, no tiene vergüenza de nada. Todo el tiempo le estamos reclamando que es un gobierno criminal, que es una política fascista incluso, cómo está manejando la crisis en estos momentos, en donde los sectores populares son los que primero están muriendo, en donde están regalando cajas de cartón para que se entierren en fosas comunes. No les importa, en realidad están sacando como la tajada del Estado para luego desaparecer, como ha sido durante todo el proceso político desde que se funda la República de nuestro país, ¿no? Sí, es recurrente. Ya, si es que uno se pone un poquito serio y dice, a ver, veamos cuáles han sido los modelos de desarrollo que han estructurado a la economía nacional. Y uno va viendo sistemáticamente que hay momentos en los cuales existen proyectos más de incorporación e inclusión, ¿no? Que se piensan de expansión y de modernización del Estado. ¿A qué me refiero con esto? Que existe inversión pública para ampliar la educación, coberturas de salud, para que exista mejor infraestructura pública. Esos han sido momentos específicos en el país. No ha sido un proyecto permanente, constante, ¿no? No ha sido.
lo que hemos tenido más bien entre esas han sido las excepciones, pero entre excepciones lo que tenemos son grupos económicos que han estado permanentemente intentando capturar una parte de la riqueza de forma, yo diría, no solo antiética, sino motivada por una ambición muy, muy fuerte, una idea de beneficiarse privadamente y con sectores muy, muy, muy específicos y para la demás población generar inequidad, segregación, marginalidad. Y creo que eso es sistemático y así es como funciona un poco la estructura social ecuatoriana. Tenemos permanentemente comportamientos racistas, tenemos permanentemente comportamientos clasistas, ¿no? Yo estoy por aquí, tú no, ocupa tu lugar. No te desubiques, ¿no? Tú estás en un lugar al que te corresponde. Yo estoy en el lugar que me corresponde. Permanentemente tenemos esas actitudes. Y luego tenemos que económicamente, para ciertos grupos y ciertas personas hay un montón de privilegios y de ventajas, mientras que otros sectores tienen que estar permanentemente acumulando desventajas, acumulando precariedades. Es lo que está pasando ahorita. Los grandes sectores económicos, con estas leyes que se acaban de aprobar, quedan intocados. Si tenemos un proceso de crisis, tenemos un momento en el cual la economía del país se fue al carajo, por decirlo así, y estamos viviendo una crisis sanitaria muy complicada. ¿Quién va a pagar esa crisis? ¿Cómo hacemos para sacar al país adelante? ¿Cómo hacemos para generar empleo? ¿Cómo hacemos para que los niños no pierdan su educación? ¿Cómo hacemos para que las familias tengan ciertos niveles de coberturas de salud? Lo que hacemos es precarizar a los más jodidos, ponerles más restricciones, ponerles menos ingresos, menos trabajo, botarles incluso del Estado una gran cantidad de personas que van a salir del Estado, y a las empresas y a los grandes grupos económicos no se les toca nada, no se les toca nada. Los más ricos del país, los ricos de los ricos del país, ¿sí? Tienen sus capitales afuera, y por eso han querido limpiar el camino para que el capital esté bien resguardado. Eliminaron el impuesto a la salida de divisas, ¿sí? Han fragilizado las capacidades estatales para controlar a ese flujo de capitales, han limitado la capacidad del Estado para cobrar impuestos, pero a cambio de eso han querido transferirle los costos a los trabajadores, a que el Estado no invierta en nada, ¿sí? Y ahí tenemos claramente cómo ciertos sectores se benefician de esta situación y terminan súper respaldados y cuidados e intocados, ¿no? En una crisis, mientras otros sectores quedan totalmente golpeados, más frágiles aún de toda esta situación. Entonces, eso es un poco la dinámica como hemos estado operando y es súper trágico. ¿Qué hacemos frente a eso? Analíticamente ya está claro, no hay mucho por donde perderse. Analíticamente está allí, pero el tema está en que social y políticamente eso es insufrible. La salida, y esto permíteme decirte, Carolina, que creo que es una diferencia fundamental entre los años 90 y ahorita. La salida a la crisis en los años 90 fue la migración, ¿sí? Hubo suicidios, hubo gente que se empobreció, hubo gente que logró fugar, digamos, a través de la migración y conseguir algún empleo, etcétera, etcétera. La crisis ahorita no da para eso. La crisis ahorita da para un empobrecimiento muy fuerte. Vamos a vivir meses, estamos ya viviendo meses de muchísima expansión de los niveles de pobreza y vamos a vivir momentos súper críticos, familias que no van a tener que comer, que ya no tienen que comer, no tienen empleo, no van a tener que comer y se les perjudica aún más con estas nuevas leyes y se impide que el Estado haga algo frente a esos individuos. Lo único que el Estado hace es limosnas, porque ya ahorita las políticas sociales no son de inclusión social y de garantía de derechos, sino son de filantropía pura, ¿no? Entonces, en este escenario, y sin la posibilidad de emigrar, porque también la crisis económica es a nivel mundial y la crisis sanitaria es a nivel mundial, sin la capacidad de emigrar, sin la opción de emigrar, la gente va a estar muy, muy jodida en este país. Y el gobierno está privilegiando a los grandes grupos económicos y siendo nefasto, fascista en contra de los sectores populares. Esto ya es una tensión que no se ha vivido en el Ecuador, Sin embargo, yo sigo sin entender cómo estas políticas se pueden dar, porque en una lógica económica capitalista, lo que uno pensaría en un primer momento es dinamizar la economía de consumo, ¿no? Entonces, si yo precarizo
la economía del más pobre, ni siquiera este va a poder consumir. O sea, no entiendo cómo pueden llegar a tener estas lógicas, incluso los grupos económicos que necesitan vender y que necesitan producir. ¿A qué escenario nos estamos enfrentando y con qué lógica está acarreando el gobierno también esta crisis sanitaria? Que además yo creo que le ha servido de paraguas para imponer todas las medidas económicas que desde un principio estaban en la agenda del gobierno. Y eso creo que todos tenemos que tener claro. O sea, se han amparado en la crisis sanitaria para decir que a partir de esta crisis sanitaria el gobierno ha llegado a quebrar económicamente, cuando en realidad estas medidas han sido impuestas desde el Fondo Monetario Internacional y creo que en octubre se evidenciaron muchísimo, ¿no? Sí, o sea, si tú ves, y de hecho estamos haciendo esa investigación, viendo sistemáticamente cómo es que se ha ido implementando la agenda de gobierno y cuál es la agenda del gobierno. El gobierno tenía una agenda cuando llegó, cuando se posesionó, y después fue cambiando. Y la adopción de la agenda es básicamente los lineamientos que tenían ya en los documentos de las cámaras de la producción. El plan Prosperidad con el que llega Richard Martínez al gobierno es un plan que se había cocinado ya previamente entre los grupos y que había tenido el visto bueno de Guillermo Lasso. Hacia esos sectores, hacia allá fue el apoyo de los gremios corporativos. Los banqueros no apoyaron a Moreno. Richard Martínez abiertamente no apoyó a Moreno cuando era presidente de la Cámara del Comité Empresarial Ecuatoriano. Patricio Alarcón lo mismo. Arosemena, que es de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Alarcón, que es de la Cámara de Comercio de Quito, los sectores de las cámaras industriales, todos ellos estaban apoyando más bien a Lasso. Entonces, cuando ellos llegan al gobierno, llegan con esa agenda. ¿Cómo es que logran implementarla? Pues con yo diría que entre eufemismos, con una malicia política muy amplia, ¿sí? Con un olfato de que este es el momento, de que esta es la ventana que tienen, que se les abrió para implementar toda su agenda, más aún con la crisis, Y por último, un tema muy importante que es la represión. Este gobierno financió la represión de forma muy fuerte en un momento en el que decía que no tiene plata para nada, ¿sí? Saca plata de la salud, saca plata de la educación y mete plata en la represión, ¿sí? Fuertemente, paga la deuda externa. O sea, las coordenadas del gobierno están clarísimas. Vamos a beneficiar a aquellos que están respaldando a este gobierno y los costos se van a transferir hacia los sectores populares. Y no nos importa. Y el gobierno lo está diciendo. Hace poquitos días, Juan Sebastián Roldán acaba de decir que no se puede cobrar los impuestos a los grandes grupos empresariales que tienen un montón de bienes en el país, pero el registro de esos bienes está en paraísos fiscales. No se les puede cobrar porque nominalmente son muy pocos, ¿no? Pero podrán ser poquitos, pero la cantidad de recursos que manejan son enormes. Entonces, frente a ese descaro, esa desfachatez, ¿sí? Y esa impunidad con la que están operando en este gobierno, no les interesa los sectores sociales más amplios, ¿no? No hay una agenda para ellos. Lo que hay es una agenda cortoplacista para beneficiarse con una lógica de rapiña, ¿no? Y creo que es importante entender que Richard Martínez en este escenario político, no solo que ha implementado la agenda del Fondo Monetario, sino que ha sido muy hábil, ¿no? Cuando uno dice Richard Martínez tiene que ir a juicio político, porque ha hecho un montón de cosas, ¿no? Que tienen que ver, que son inconstitucionales, antipopulares, se ha ido contra la educación, se ha ido contra la salud, ha promovido el pago de la deuda externa, intereses y capital a grupos económicos. Ha hecho un montón de cosas, pero ha sido muy hábil. Y yo le llamaría a esto como un capitalismo vernáculo tentacular, ¿no? Porque tiene permanentemente 7 tentáculos por los cuales te está agobiando y diciendo, si voy por por ejemplo, la ley de simplificación tributaria, o si voy por la ley de fomento productivo, o voy por la ley de crecimiento económico, o voy por la ley de apoyo humanitario, o voy por las reformas de las finanzas públicas, todas esas leyes, más los decretos, los acuerdos ministeriales, más los decretos con los cuales opera el gobierno, tiene una capacidad enorme de ir promoviendo la agenda e incluso de sistemáticamente ir edulcorando, como que sería endulzando el golpe, ¿no? Porque cada vez te dicen... vamos todos a colaborar. Colaboremos, entremos... el eufemismo del acuerdo, ¿no? Todos hemos acordado que esto es lo bueno. Todos queremos monetizar al Estado, ¿no? Todos hacemos sacrificios por el bien común. Pero en realidad, todos esos son eufemismos
que la gente se confunde y puede pensar que tal vez sea bueno, porque es bonito decir vamos a optimizar, ¿no? Pero optimizar significa vamos a despedir a un montón de gente sin derechos laborales y les vamos a patear en la calle, ¿sí? Y O sea, ese creo que tipo de uno cosas de, creo que son muy hábiles el equipo de gobierno que han estado teniendo. Son tan hábiles como perversos, ¿no? claro, uno de los ejemplos alrededor de esto es lo que dice de la liberalización de la gasolina, ¿no? Entonces, de pronto a uno le presentan que la gasolina está bajando, pero en realidad no se entiende la implicación que significa liberar el precio de la gasolina. O sea, nos están quitando el subsidio. Y eso quiere decir que si es que sube el petróleo, porque ahorita está parado, evidentemente, pero no va a estar así todo el tiempo, va a subir el precio de la gasolina. Y eso va a decantar en una precarización aún más fuerte en la subida de los precios de los alimentos, de la educación, del transporte, de todo lo que nos implica, ¿no? Y con el precio, además del salario mínimo, que ahorita está en declive. Entonces, creo que el escenario en realidad al que se enfrenta Ecuador es muy parecido al que se está enfrentando en Chile también, ¿no? O sea, es muy extraño ver que en una pandemia, en una crisis sanitaria, en donde la Organización Mundial de la Salud recomienda el aislamiento, en regiones como Ecuador y en Chile surjan movilizaciones sociales y en donde no se entendería que la movilización deba ser un recurso para reclamar un derecho. Se han presentado movilizaciones sociales eh, últimamente por la educación y después pues se unieron otros grupos para reclamar la precarización laboral, las leyes que se estaban por aprobar y que se aprobaron. Y también creo que debemos de entender que tenemos una asamblea que lo único que hace es ser un ventrílocuo del Estado y un Estado que en realidad, como usted dice, es un buitre alrededor de lo único que nos queda, ¿no? Eh, no sé, yo creo que tenemos un escenario muy poco esperanzador en Ecuador, incluso con las elecciones, porque no tenemos un líder político en el que podamos anclarnos y decir que va a tener o va a tener una nueva agenda, y si así lo tuviera, ¿cómo sería ese escenario al que se tiene que enfrentar con un Estado devastado? Porque tenían esta noción, ¿no?, de desinflar el Estado. El Estado siempre fue el problema para Moreno. Sin embargo, no se ha entendido que el Estado sirve para beneficiar a los ciudadanos, o sea que ese es el papel. Y creo que también se debe hacer como mucho análisis alrededor de la función que tiene el Estado dentro de un país. Porque tenemos además un recuerdo de estados o de gobiernos, más bien, que nos han devastado. Entonces también tenemos como este mal recuerdo, esta nostalgia de que el Estado nos sirve y que es mejor el empresario. Entonces, muchas veces cuando yo converso con mis familiares y tales, lo que me dicen es que es mejor un empresario porque sabe cómo sostener una economía. Sin embargo, no hemos llegado a entender que el empresario quiere siempre beneficiarse. El Estado tiene que ser distinto a una empresa. Y creo que esa lógica hay que fortalecer para tener un país que pueda producir, ¿no? Entonces, finalmente, Edison, quisiera que nos ayudes con una conclusión alrededor de lo que hemos hablado y qué nos espera, ¿no? Bueno, sobre esto se puede hablar mucho, ¿no? Creo que hay Ujú. muchas aristas de un problema tan complejo que es la crisis política y social que estamos viviendo ahorita. Pero yo diría que tú has sintetizado bastante bien en el sentido en el que eh, tenemos un escenario en el que la economía está bastante descompuesta y los grupos económicos que están gobernando no están con ninguna agenda a favor de la ciudadanía. Están con una agenda predatoria, están con una agenda inmediatista que en algún momento les va a revertir, ¿no? Porque no se puede ganar todo el tiempo. No pueden estar permanentemente golpeando a los sectores populares y beneficiándose de forma tan impune. Yo creo que las situaciones objetivas van a llevar a una situación de desborde social. Objetivamente la gente se está muriendo, objetivamente la gente se queda sin empleo, objetivamente los niños van a tener que salir de la escuela porque no va a haber para
útiles, Útiles, movilización. movilización, alimento, y además se va a necesitar que los niños comiencen a trabajar. Los gobiernos sirven para eso, los gobiernos sirven para canalizar los recursos de la sociedad, para orientar la riqueza nacional que nos venga por el petróleo, que nos venga por la minería, que nos venga por los impuestos principalmente, ¿no? Y que pueda tener un plan de gobierno, un plan de sociedad, un proyecto, un plan común hacia el futuro. Y este gobierno no está haciendo eso para nada. Entonces, tenemos que apostar todavía por las elecciones. O sea, hay que buscar una plataforma. Yo no diría buscar un líder, no diría buscar una persona. Yo diría que hay que buscar una estrategia programática a mediano plazo que nos devuelva un poco cierta luz. Porque si no, lo que tenemos es un país entregado a las élites, unas élites que reprimen, que excluyen, que sistemáticamente mejoran sus habilidades de gobierno para seguir sacando mejores y más provecho. Y los empresarios, yo diría, los empresarios son muy útiles. Los empresarios son personas virtuosas. Los empresarios son personas que emprenden, que arriesgan, que generan, que innovan. Los empresarios son un sector riquísimo de la sociedad. Pero los gremios empresariales no están haciendo empresa, ¿sí? Los gremios empresariales están haciendo lógica de buitre, ¿sí? Es un capitalismo voraz. Ni siquiera, yo diría que incluso ni siquiera es capitalismo, ¿no? Yo incluso a veces digo, incluso, ojalá fuesen neoliberales, en el sentido en el que quieren competir, ¿no? Con estrategias de mercado y en una lógica de mercado. No, no están jugando esa lógica capitalista o incluso neoliberal. Están jugando a lógica de cleptocracia, de llegar al poder y buscar fragmentarse pedazos de la riqueza nacional. Y por eso es que los actos de corrupción no solo están en las coimas para los contratos públicos, sino que están principalmente en cómo hago para beneficiar a tu sector, ¿sí? Y que tu sector no pague impuestos por mucho tiempo, que la gran riqueza que tú generas sea basada no en tu esfuerzo, en tu innovación y tu trabajo, sino en la explotación que les puedas hacer a los trabajadores. Entonces, eso es un capitalismo rentista, eso es un capitalismo cleptocrático. No es una dinámica empresarial virtuosa. Entonces, necesitamos empresarios, necesitamos innovación, necesitamos emprendimiento, pero no necesitamos gremios empresariales que quieran capturar el poder a río revuelto para sacar prebendas y tajadas de forma ambiciosa. Eso es otra cosa, eso es cleptocracia, eso ya no es ni democracia, eso no es capitalismo. Eso es lógica de prebendas y de rapiña. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. Edulcorado por medios de comunicación que dicen qué bueno que es este gobierno, eufemismos como los que tú has mencionado, ¿no? La ley humanitaria, que en el fondo es una ley antihumanitaria de precarización de los trabajadores, ley de ordenamiento de las finanzas públicas, que en realidad es una ley que desmantela la capacidad del Estado para cobrarle los impuestos a los súper ricos, ¿sí? Y que facilita que los recursos estatales se vayan para garantizar a los grandes tenedores de la deuda. Entonces, todos estos eufemismos, todas estas falacias con las que estamos viviendo ahorita y se está legitimando el gobierno, en un rato van a caer, porque queramos o no, va a llegar el momento en el que la gente viva mucha más pobreza, viva mucha más fragilidad, y políticamente eso es insostenible, ¿no? Yo creo que en octubre se condensó mucho, ¿sí? Se condensó mucho de la expresión anti-gobierno que se tenía en los sectores sociales. Y hubo represión, hubo manejo mediático del asunto. Ahora estamos en un momento en el cual no se puede salir del todo a la calle, pero la gente está indignada, la gente está molesta con todo esto que se está haciendo. ¿Qué canales, qué vías va a tomar toda esta indignación? Hay que ver, hay que esperar, porque no creo que esto tenga que pasar. Ya pasó en Argentina, fue una reversión electoral enorme, el voto hacia Fernández. Está pasando también en la deslegitimación que tiene sistemáticamente, Bolsonaro en Brasil, y va a pasar por la vía democrática, va a pasar por la vía de la revuelta, y hay que decirle esto a los grupos económicos que están gobernando ahorita, están jugando con fuego, ya son demasiado descarados, demasiado ambiciosos, ¿no? con su agenda, y su agenda no tiene de progresista nada.
O sea, todos los eufemismos con los que nos quieren vender su agenda no funcionan, son globos en el aire, ¿sí? Detrás de esto hay mucha pobreza, mucha miseria, mucha fragilidad de los sectores sociales, y eso va a explotar. Te lo digo y permíteme cerrar con esto. Es una frase de Pierre Bourdieu, que es un sociólogo político, sociólogo general. Él dice, la violencia circula de muchas maneras. O sea, la violencia estructural que ahorita estos grupos económicos le están metiendo a la gente se puede revertir, y de formas feas, ¿sí? Y de formas feas. No solo votando al gobierno, sino generando muchísima inestabilidad social y política y violencia cotidiana permanente. Entonces, no estamos en un escenario fácil, y que lo sepan los que están gobernando, no están haciendo bien la tarea, ¿sí? Están haciendo bien la tarea de buscar más y más privilegios, pero eso tiene un límite, eso no se agota, eso se agota, eso no puede pervivir para siempre. Sí es angustiante, Carolina, y estamos viviendo épocas muy, muy complicadas. Bueno, agradecemos a Edison Hurtado por el análisis que ha hecho alrededor de la política de gobierno de Moreno durante estos 3 años. Creo que debemos dejar por sentado que estamos atravesando por un gobierno de lo que él llamaba cleptocrático, y creo que queda claro que nos han gobernado grupos de poder, grupos empresariales, que lo único que han hecho es tener a favor todas las leyes y las legitimaciones que el Estado les ha podido brindar. Y sin embargo, también tenemos que esperar un estallido social, porque siempre la democracia está pues por dos vías, ¿no? Estamos jalando de un lado al otro, y esperemos también que los movimientos sociales y que el pueblo se levante. De hecho, ya lo está haciendo. No queda más que decir alrededor de esto, y creo que queda mucha tela que cortar y muchas discusiones comprometidas, por así decirlo. Edison, le agradezco mucho por haber aceptado esta entrevista. No, gracias a ti, Y le Carolina, mando por la también entrevista. un abrazo fuerte y espero verle pronto. Un Gracias, saludo. Carolina. Chao, cuídese.